Y yo también tomé las clases de consejería bíblica y estuvo muy bonito. Me gustó. Pero déjeme le digo que lo mío fue lo de ayer. La teología. Entonces ayer iniciamos, estuvo padrísimo. Yo pensé que 6 horas, porque es una vez al mes. 6 horas el sábado, se me iba a hacer muy pesado. Y realmente fue rapidísimo. O sea, ya cuando menos cuenta nos dimos, ya habíamos terminado el material, ya estábamos por salir. Entonces estuvo realmente muy padre. Nos dimos cuenta de algunas cosas y sobre todo muy contentos porque nos dimos cuenta que como Pacto Vivo vamos bien, vamos creciendo y vamos por buen camino. Entonces todavía ahí hubo gente de aquí, compañeros, hermanos suyos que también tomaron la clase. Yo creo que poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta y si quiere preguntar, verdad que estuvo bien padre. Todavía hay oportunidad de inscribirse. Todavía pueden inscribirse. La inscripción es de 800 pesos y el costo mensual son otros 800 pesos. Digamos que el primer mes pues es una inversión de 1,600, pero ya el resto de los meses son de 800. El primer año son 10 materias, 10 módulos. Se toma la clase un solo día, un solo sábado. Y el resto del mes usted únicamente hace tareas y estudia y realiza ahí algunas actividades que se le van a estar pidiendo. Y luego se toma la siguiente materia, la siguiente clase y así sucesivamente. 3 años y termina la licenciatura. En total va a llevar 30 módulos, 30 materias. Entonces está muy padre, la verdad, muy padre. Si se animan, acérquese con la pastora o con un servidor y con gusto le pasamos la información. Todavía se puede inscribir, nos dieron oportunidad de inscribirlo en el segundo, inclusive hasta antes del tercer módulo. Ya si no lo hace en ese periodo, bueno, iniciaríamos otro grupo o un grupo nuevo en enero, que sería a la mitad del nivel. La verdad, sí, bueno, la pastora se refiere del nivel, estamos teniendo clases de nivel internacional. El nivel de los maestros realmente es muy alto. No piense que todas las clases las vamos a dar la pastora y su servidor. Tal vez por ahí alguna, pero realmente nos están dando clase maestros de muy alto nivel. El día de ayer nos dio clase el doctor Osiel Guzmán. Él radica en McAllen, Texas, y él es doctor en consejería bíblica, pero también es doctor en teología. Entonces la verdad es que la clase a mí me maravilló y estuvo verdaderamente muy padre, de verdad se lo digo. Y mire que yo para algunas cosas sí soy muy especial. Y esa clase la verdad me dejó muy contento y muy motivado a seguirle pues. Entonces bueno, vamos bien y vamos a ir creciendo cada día más. Y vamos a la palabra, porque además hoy también tenemos Santa Cena. Y vamos a un pasaje que usted ya conoce, pero que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a iniciar leyendo a partir del versículo 1. Y dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hasta ahí, amén. Bendito Señor, te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Sabemos que en todo tú traes revelación y enseñanza.
Sabemos, Señor, que el día de hoy no saldremos igual de las puertas de esta tu casa. Y te damos ya gracias, Señor, porque sabemos que estás tú más interesado en nosotros que en ocasiones nosotros en ti. Así que te damos ya gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Y el tema del día de hoy le vamos a llamar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo resucita, cuando Él es levantado de los muertos y que vuelve a presentarse delante de sus discípulos, Él durante 40 días está constantemente ahí con ellos enseñándoles. Vaya, Él continúa su enseñanza y ahora continúa una enseñanza desde una perspectiva de poder del reino, porque ahora les estaba enseñando y les estaba mostrando del reino de los cielos, porque ahora ya Él era testimonio vivo del poder de Dios Padre, del poder de la resurrección. Entonces imagínense, llega el Señor Jesucristo y durante esos 40 días ya les está dando una clase de maestría o de doctorado acerca del reino de Dios. Y con ejercicios prácticos, porque ¿qué le dijo a Tomás? Si no me crees, Tomás, toca, pon tu dedo en la llaga. ¿No me crees? Pues mira. Con ejercicios prácticos les digo de el poder del reino de Dios. Y ese mismo poder de resurrección es el que Él les pide a ellos que aguarden. Porque les pide y les dice que tienen que esperar a recibir poder. Eso les dice antes de Él volverse a retirar, de volver a la diestra del Padre, antes de ascender nuevamente al cielo. Y les dice, manténganse unidos, manténganse juntos hasta que reciban poder. Yo me puedo imaginar que cuando los discípulos escucharon esto de que manténganse unidos hasta que reciban poder, yo creo que muchos de ellos no sabían ni de qué les estaba hablando el Señor. Se han de haber quedado con cara de what. Les digo que ayer tuvimos la celebración de una boda y yo les digo de broma que cuando el marido normalmente dice acepto en las bodas, no sabe ni qué está aceptando. No saben la que se está metiendo, en la bendición que se está metiendo. ¿Verdad? Así le pasó a los discípulos, dice, aquí manténganse hasta que reciban poder. Y muy probablemente se quedaron en ascuas, ¿verdad? Caray, bueno, hay que esperar. Entonces, es aquí donde inicia este versículo que acabamos de leer. Y dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Tenemos que recordar que el día de Pentecostés lleva ese nombre porque fueron 50 días después de la salida de Egipto, cuando ellos reciben la ley de Dios por medio de Moisés, que Moisés sube al encuentro de Dios y ahí el Señor le entrega las tablas de la ley. Ese mismo día es el que el pueblo judío, el pueblo de Israel, sigue celebrando hasta la actualidad, el Pentecostés. Son 50 días después de su celebración del Pasaj, que es la salida de Egipto, y es cuando ellos reciben la ley de Moisés. Esta es la celebración de Pentecostés. En ese tiempo ellos reciben, vamos a decirlo de manera resumida, en ese momento ellos reciben ahí los 10 mandamientos y el pueblo de Israel sigue celebrando este acontecimiento 50 días después de la salida de Egipto. Este es un acto muy relevante y es muy interesante ver, así como la misma salida de Egipto, del pueblo de Israel, sale de Egipto en el pasaje, en la Pascua, de esa misma manera que fueron liberados de una esclavitud física
del pueblo de Egipto, de esa misma manera nuestro Señor Jesucristo nos libera a nosotros del pecado y de la muerte. Y lo hace en ese mismo día, en el día de la Pascua. Por eso nosotros por tradición, pues seguimos celebrando esos días, ¿verdad? Que aquí le llamamos por tradición la Semana Santa, o los días santos, o el Viernes Santo. Lo seguimos celebrando de esa manera. Sabemos que a veces las fechas no coinciden, pero lo hacemos de manera simbólica y obviamente con el contexto espiritual que lo debe de tener. Pero el pueblo de Israel sigue celebrando la Pascua de una forma, déjeme le digo así, con una calendarización un tanto más cercana a lo que realmente fue. Y se sigue también celebrando el Pentecostés. Pero así como el pueblo fue liberado de Egipto y a 50 días recibe la ley, ahora nosotros en Cristo fuimos liberados de la muerte, del pecado, y 50 días después recibimos no la ley, recibimos el poder, recibimos la gracia por medio del Espíritu Santo. Ese es el acontecimiento que estamos leyendo el día de hoy. Porque el Espíritu Santo es el tercer integrante de la Trinidad. Es la tercera personalidad de Dios. Es un solo Dios, tenemos que recordar. Es un solo Dios con tres personalidades distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Se le dice tercera personalidad, bueno, pues por orden de aparición en las Escrituras, es quien es mostrado a nosotros o revelado a nosotros como la tercera persona de la Trinidad. Por eso lo mencionamos de esa manera. No porque sea el último, no porque sea el relegado. Los tres son importantes, los tres son Dios, son parte de ese Dios trino, pero es revelado como esa tercera persona de la Trinidad. Entonces, también por medio del Espíritu Santo es que a nosotros se nos es revelado Jesucristo. Cuando verdaderamente nosotros empezamos a tener una vida cristiana por medio del poder del Espíritu Santo, créame que la principal revelación que usted va a tener es la gracia recibida por medio de Jesús. El Espíritu Santo viene a revelarnos a Jesucristo para que nosotros, dándole gracias a Jesús y dándole la gloria a Jesús, podamos alcanzar y llegar al Padre. Porque Él es el único camino para llegar al Padre. Y ese es parte del trabajo que viene a realizar y que viene a revelarnos el Espíritu Santo. Ellos pudieron recibir este viento y este fuego, y es así como lo vivieron en el Pentecostés. Porque mire, es bien interesante escuchar que ellos recibieron el Espíritu Santo por medio de un viento, y ese viento trajo fuego. No sé si a usted le guste hacer carnes asadas o prender leña. ¿Verdad que cuando le está prendiendo y que no quiere prender, qué hace? Le empieza a atizar. ¿Cómo le atiza? Pues unos más valientes se sienten el lobo feroz de ahí y se ponen a soplar. No le hacen nada, ¿verdad? Pero están soplando, déjenlo. Están haciendo pulmón. Eso nos dice que podemos tener fuego sin el viento. Estamos intentando prender, ¿verdad? Y también puede ser que tengamos viento, de repente aquí hacen unos aeronazos en Chihuahua y no tenemos fuego. Pero cuando se junta el fuego con el aire, se arma una quemazón, de veras, o sea, arde el carbón, prende la leña, o sea, realmente la combinación del oxígeno y el fuego nos da una combustión bastante fuerte, bastante buena. Entonces es bien interesante ver cómo el Espíritu Santo llega con un viento y prende la vida de cada uno de estos discípulos. Se posa fuego, como si fueran unas lenguas, dice la Escritura, sobre cada una de sus cabezas. Así que cuando llegó este viento,
que vino como viento recio, los inundó del Espíritu Santo. Ahora, algo bien interesante que tenemos que ver es que cuando sucede este Pentecostés es realmente lo que podemos considerar, y lo podemos ver ahí bíblicamente, es realmente el nacimiento de la iglesia de Cristo. Hasta antes de ese acontecimiento del Pentecostés no se tenía un entendimiento de lo que eran, no se tenía un entendimiento de lo que habrían de ser. Inclusive cuando sucede el Pentecostés, todavía ellos no terminaban de entender qué estaba pasando, pero realmente nos marca el inicio de la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia de Cristo tiene que estar llena del Espíritu Santo. Tiene que estar inundada del Espíritu Santo. Y si nos damos cuenta, la iglesia de Cristo no tiene nada que ver con una catedral, no tiene nada que ver con un edificio lujoso, no tiene nada que ver con grandes, ¿cómo podríamos decir? Templetes, ni con grandes espectáculos. El nacimiento y la iglesia de Cristo tampoco tuvo nada que ver con programas y actividades, congresos, ni con traer grupos famosos, ni con grandes conciertos. ¿Con qué sí tuvo que ver? Con unidad y con oración. Unidad y oración. Y eso determinó el inicio de la iglesia del Señor. La gente que estaba en ese momento en el aposento alto era gente que inclusive tenía miedo. Estaban escondidos porque todavía no sabían lo que habría de venir y todavía no entendían lo que había pasado con Jesús. Es algo sumamente interesante poder ver cómo lo único que ellos trataban de encontrar en ese aposento alto era que Jesús nuevamente se pudiera presentar delante de ellos. Ese era su deseo más grande en el corazón. ¿No le ha tocado a usted escuchar a gente que dice, ay, cómo quisieran que irse de vacaciones a Europa? Ay, cómo quisiera irme a Mazatlán. Y es algo que a veces para mucha gente es un deseo muy grande. Para ellos ese deseo era cómo deseamos poder volver a estar con el Maestro. Que se vuelva a presentar aquí con nosotros. Ese era el deseo más grande. Déjeme le digo otra cosa. Todos tenían el mismo deseo. Todos estaban igual. Querían las mismas cosas. Estaban totalmente unidos en el mismo propósito, en la misma idea. Y estaban también unidos en oración. Eso nos dice que el cristianismo moderno y sofisticado que vivimos hoy en el siglo XXI no tiene nada que ver con la iglesia o con el inicio de la iglesia. Es algo totalmente diferente. En las iglesias modernas se celebran más las instalaciones, se celebran más los conciertos, la música, que la presencia del Espíritu Santo. Celebramos y reemplazamos al Espíritu Santo por el entretenimiento. Y es por eso que la iglesia ya no está en fuego. Es por eso que ya no vemos las maravillas que vieron los discípulos y apóstoles. Y si la iglesia no está en fuego, ¿usted cree que el mundo se va a ver impactado por la iglesia de Cristo? Difícilmente. Por eso es que tenemos que prestar atención como iglesia a verdaderamente buscar la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 la gente prestaba atención a este viento recio, porque este viento llegó de la nada, llegó del cielo y encendió a la gente de tal manera, si usted sigue leyendo el pasaje se puede dar cuenta que la gente de afuera, del exterior, vieron este viento, vieron las lenguas de fuego, inclusive escucharon cómo hablaban en otras lenguas que ellos reconocían. ¿Qué quiero decirle con esto?
que cuando verdaderamente hay fuego en la iglesia, todo lo que está a su alrededor, la comunidad, la colonia, el fraccionamiento, la ciudad, se tiene que dar cuenta. Y no por los grupos novedosos que traigan, o los grandes conciertos, o las grandes actividades, sino porque el Espíritu Santo está ahí. Pero a pesar de las enseñanzas del Señor, pues a veces no sucede de esa manera. Y el Señor nos dice, recibirán poder. Y a veces confundimos ese poder con información. Pero cuando no hay poder del Espíritu Santo, la información solo se queda en información. Y usted escuchaba hace un momento que yo le platicaba de esta licenciatura en teología. Y sí, es un estudio y es información. Pero toda información la tenemos que poner en práctica. Porque si nada más estamos sentados recibiendo información y recibiendo estudios, no va a servir de nada. Tenemos que ponerlo en práctica. Yo le puedo platicar cómo hay muchos jóvenes que llegan recién salidos de la escuela y llegan con muchas ganas a los trabajos. A mí me tocó verlo desde la maquiladora, pero en cualquier oficio usted lo puede ver. Y llegan con muchas ganas, pero a la hora que ya se trata de hacer el trabajo, ¿qué cree? No saben. Y tienen toda la información. Y hasta estudiaron termodinámica, y hasta estudiaron ingeniería nuclear y aeroespacial, pero a la hora de hacer el trabajo, no saben. Se pueden haber leído y haber visto muchos videos de TikTok, pero ¿quién sabe echar un vaciado? No es lo mismo, ¿verdad? Se tiene que practicar. Fíjense que es bien interesante, pero pues yo he ido aprendiendo a lo largo de mi vida a hacer algunas cositas. No lo hago como los profesionales, pero para mí algo de lo más difícil es el yeso. ¿Quién pone yeso como esos expertos, ¿verdad? Que agarran y listo? Y dice uno, no hombre, pues si está re fácil. Pero si nunca lo ha hecho, lo reto a que lo haga, ¿verdad? No hombre, termina uno más enyesado que la pared. Está complicado. Así nos pasa en la iglesia. Luego a veces hay iglesias que hay mucho espectáculo, o hay otras donde hay mucha letra, pero no hay poder, porque no lo ponemos en práctica. Lo primero que tenemos que empezar a hacer cuando recibimos palabra del Señor es empezar a ponerla en práctica en nuestra vida. Y cada conocimiento y cada concepto que vamos aprendiendo tenemos que aplicarlo primeramente a nuestra vida. Porque nosotros tenemos que empezar a experimentar un cambio de adentro hacia afuera. Y cuando eso sucede es cuando usted empieza a invitar al Espíritu Santo a que esté en su vida. Si no hay poder del Espíritu Santo en su vida o en la vida de los oyentes, eso solamente se va a convertir en información. Y lo que el Señor necesita es una transformación. Y no es programa político, necesitamos una transformación de vida, de adentro hacia afuera. La iglesia debe de ser un ambiente transformador por medio del Espíritu Santo para infectar y encender a la gente sobre la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Lo apuntó? La iglesia debe de ser un ambiente transformador que por medio del Espíritu Santo podamos infectar y encender a la gente a la presencia de Dios. En otras palabras, la iglesia tiene que ser un ambiente que siempre esté inundado del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede cuando el viento y el fuego tocaron la tierra? Se estableció un ambiente, pero ¿qué fue lo que tuvo que suceder primero?
Y ahí le va. Punto número 1. Primero que nada, la gente tiene que ser obediente. En mi rancho se decía, ahí es donde la puerca torció el rabo. Porque nos hemos acostumbrado a ser tan rebeldes que todos queremos hacer lo que mejor nos parece. Estamos muy acostumbrados a hacer únicamente nuestra santa y bendita voluntad. Y si el pastor me dice que no ande bailando, mejor me voy de la iglesia porque a mí me gusta bailar. Digo, es un ejemplo, no tiene nada de malo que baile. No sé por qué se me ocurrió, pero es un ejemplo. Y si el pastor le dice, oiga, es que no puede venir de naranja, de color naranja, y a él le gusta el naranja, pues mejor me voy de iglesia. Digo, estoy poniéndole ejemplos muy exagerados, pero realmente a quien debemos obedecer y la obediencia que debemos de tener es a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios le dice pecado a algo, es pecado. Yo no tengo manera de negociar, eso es pecado. Eso no es error, no me resbalé, no me confundí, no me equivoqué. La palabra bíblica se llama pecado. Y no es que seamos cuadrados ni religiosos, así lo dice la Biblia. Y si queremos verdaderamente encontrarnos con el Señor, pues tenemos que hacer lo que el Señor nos dice. Porque si queremos encontrarnos con un Dios que se acople a lo que yo pienso y siento, entonces ya no lo vamos a encontrar. Porque Dios fue quien nos creó a nosotros. Y nosotros terminamos queriendo crear un Dios, a mi parecer, a mi sentir, a lo que yo creo, a como yo lo pienso. Lo acomodamos y lo metemos en una cajita a mi conveniencia. Y no es así. No es así. Es por ello que tenemos que ser obedientes a su palabra, pero también tenemos que estar en oración. Por eso la iglesia del Señor tiene que ser reconocida como una casa de oración. Mire, y se lo voy a decir así como dicen algunos hermanos, se lo voy a decir con mucho amor, hermano, en el amor de Cristo. Si usted no está acostumbrado a orar, pues váyase acostumbrando. Porque aparte de tener que ser obedientes con la palabra de Dios, número 2, necesitamos orar. Necesitamos orar. Orar no es otra cosa que platicar con el Señor. Si a usted se le hace muy complicado, apártese, ahí donde la mujer no le está diciendo, oye, no digas esto, oye, no digas lo otro. Apártese y hable con el Señor. Ya lo veíamos la semana. Les iba a poner examen hoy, ¿verdad? A ver, saquen una hoja, pongan el nombre. Déjeme le digo y le platico por qué les digo que iba a poner examen. El miércoles, para los que vienen el miércoles, yo sé que algunos no vienen el miércoles, les pregunté, ¿qué vimos el domingo pasado? ¿Y qué cree? Nomás la hermana Mari pasó el examen. Sí. Los demás, tache. No se acordaron del mensaje de la semana pasada. ¿Y sabe qué fue la pregunta? Les dije, yo la semana pasada, el domingo pasado, les di 2 tips para tener una oración poderosa. Y les pregunté cuáles eran. No, hombre, nadie se acordó. ¿Alguien de los que no vino el miércoles se acuerda? A ver, hermana, número 1. Ajá. Así es, pero no eran los 2 tips. Voy a ponerle medio punto.
No, les di dos tips. Número uno, usted tiene que decirle al Señor en su oración cómo Él va a recibir gloria si Él contesta su oración. ¿Sí? ¿Ya se acordó? Señor, si me das la cuenta de $8 millones para irme a Europa, voy a ir a Europa a predicar tu nombre, Señor. O sea, ¿cómo va a recibir gloria, verdad? Que todo lo que pidamos sea para darle gloria al Señor, exacto. Y número dos, ¿cuál era el otro tip? Orar con la palabra de Dios, así es. Ese George. Me hace que ya le habían soplado, pero está bien. Entonces, orar es bien importante y es primordial para la casa de Dios. Tenemos que aprender a ser obedientes a su palabra, por eso tenemos que leer las Escrituras, conocerlas. Y número dos, tenemos que tener tiempos de oración. No podríamos ser iglesia de Cristo sin esas dos cosas. De verdad se los digo. Tenemos que buscar la presencia del Señor. Y para poderla encontrar tenemos que ser obedientes y tenemos que orar. Es bien importante. No es algo que podamos cambiar o intercambiar por algo. Y el trabajo del Espíritu Santo es hacer la verdad de Dios una manera de vivir para nosotros. Vaya, mostrarnos de manera experiencial, o sea, que nos dé la experiencia de poder entender que tenemos un Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo, el conectarnos con Dios y poder vivir lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Pero si nomás nos la pasamos del tingo al tango y en conciertos y buscando a ver quién me lee las cartas de Pablo, no lo vamos a encontrar. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que ser obedientes y tenemos que orar. En ningún lado dice, no, vete al concierto de no sé quién hasta Timbuktu, porque ahí te van a... No dice eso. No dice eso. Y ahorita va a haber algo bien interesante. El Señor, cuando usted es obediente y ora, el Señor lo va a encontrar a usted donde usted esté. No tiene que ir usted a ningún lado. Pero tiene usted que hacer la parte que le corresponde. Es por eso que en muchas ocasiones la gente no está siendo salvada, la gente no está siendo impactada. Los santos, y hablo de los apartados de Cristo, no estamos siendo transformados de la manera que debería de ser. Vaya, la iglesia no está penetrando a la cultura, realmente es al revés. La cultura y el mundo está metiéndose a las iglesias. Y créame que lo está haciendo de una manera rápida y escandalosa. De veras, no estoy exagerando. No más falta que usted vea la cantidad de mentiras que se encuentran en el YouTube, Instagram, Facebook, póngale el nombre que quiera. Mentiras y entretenimiento. Eso no es la iglesia de Cristo. Así que tenemos que buscar más del Señor. Otra cosa que fue realidad para la gente de Dios es que ellos pudieron sentir y pudieron recibir de manera repentina al Espíritu Santo. Ellos estuvieron reunidos en un solo lugar. Ellos estuvieron en una misma página, como decimos a veces, ¿verdad? Buscando lo mismo, orando lo mismo, en unidad, sometidos unos a otros, buscando una misma cosa, una misma dirección. Y es por eso que en ese momento bajó el Espíritu Santo. Mire, en ocasiones ni siquiera podemos orar en unidad, y así se lo digo. Le voy a explicar por qué. Hay una doctrina que no sé de dónde proviene, pero yo la he visto mucho en las iglesias que son así ultra pentecostales, donde se está orando y se está teniendo un tiempo de oración y hay una persona que está guiando la oración, pero siempre va a haber 1, 2, 3, 4 y muchos orando allá para su rancho. ¿Lo ha visto? ¿Se ha dado cuenta? Vamos a decir, vamos a orar por el hermano Juan.
Y de repente allá oímos que otro está orando allá por no sé qué. Y que manifiestas, Señor, o sea, en otro rollo. ¿Usted cree que esa es una oración en unidad? No. Mire, los que nos ha tocado atestiguar liberaciones, para poder hacer una liberación también tenemos que tener orden. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que se mueve en el orden. ¿Y usted cree que cuando estamos gritando por aquí y por allá, eso es orden? ¿Eso es unidad? No lo es. No lo es. Tenemos que estar ordenados al Señor. Y tenemos que aprender a ser obedientes. En ocasiones queremos gritar y queremos orar así como que para que, y así lo digo, para que me oigan, para que me vean. Y no se trata de eso. De verdad que no se trata de eso. Tenemos que estar más unidos. Así que la iglesia de Cristo, en la cual nosotros como individuos no vemos la fuerza completa del Espíritu Santo, porque nos rehusamos a vivir en esa unidad. Nosotros mismos a veces nos rehusamos a estar en esa unidad. Tenemos que buscar estar unidos bíblicamente. Y estar unidos bíblicamente no significa que mi hermano me tiene que caer bien a todo dar, y es mi super cuaderno de doble raya, no. Pero quiero lo mismo que él, quiero ver a Cristo igual que él, y estoy orando por la unidad igual que él, y estoy orando por el Espíritu Santo igual que él, y estoy orando por la sanidad del hermano igual que él. ¿Me estoy explicando? No le tiene que caer bien el hermano, pero tenemos que estar unidos y buscando la misma cosa. Y eso al final de todo nos va a terminar uniendo también como iglesia y como familia. Pero primeramente tenemos que empezar a unirnos bíblicamente. Porque mire, Satanás ya ha buscado estarnos desuniendo. Y Satanás utiliza muchísimas cosas para desunirnos. Y lo hace de manera ilegítima. Por eso en muchas iglesias encontramos mucha idolatría y no al verdadero Dios. Nos hemos vuelto pastorcéntricos en muchas ocasiones en lugar de cristocéntricos. Nos hemos vuelto antropocéntricos, veíamos el concepto ahí en la clase. O sea, donde la centralidad de la iglesia está enfocada en un hombre, en una persona, y no en Jesucristo. Entonces, tenemos que dejar a un lado esas idolatrías y verdaderamente buscar a Dios. Tenemos que dejar las doctrinas que no son correctas y buscar una doctrina correcta, un crecimiento bíblico correcto, un aprendizaje correcto. Porque ya tenemos suficiente desunión con razas, con clases sociales, con culturas, con denominaciones, con cosas como esas. Ya hay suficiente desunión. Así que nosotros tenemos que buscar estar unidos. Tenemos que estar buscando en todo momento poder estar unidos al Señor. Nos dice Efesios 4:3, nos dice Pablo, hagan todo lo posible por mantenerse unidos y entrelazados mediante la paz. Y les leí la versión, la Nueva Traducción Viviente, porque en Reina Valera lo dice muy escueto, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y a veces leemos Reina Valera y nos quedamos, ¿qué? ¿Qué quiso decir? ¿Verdad? Por eso a veces es bueno comparar alguna otra versión. Entonces, si no perseveramos en la unidad espiritual, no vamos a tener la presencia del Espíritu Santo. Y si no tenemos la presencia del Espíritu Santo, no vamos a tener el poder espiritual, el poder del que les dijo Cristo que esperaran a recibir. Si no tenemos el poder espiritual, no vamos a poder tener una transformación en nuestra vida, ni un crecimiento espiritual. Es por eso que verdaderamente tenemos que encontrar ese poder. Porque si no encontramos ese poder y no encontramos al Espíritu Santo en nuestra vida, la iglesia solamente va a ser eso, una iglesia
Pero si encontramos al Espíritu Santo, va a ser la iglesia de Cristo, una iglesia con poder, una iglesia que va a ver oraciones contestadas, una iglesia que vamos a impactar, que aunque únicamente seamos 10, 15 chícharos, 20, pero vamos a ser de impacto. El Señor siempre ha hecho cosas grandes con muy poca gente. Así que tenemos que buscar el poder de Cristo. Y el poder de Cristo es el Espíritu Santo. Pero fíjese, déjenme le leo otro pasaje del libro de los Hechos. Porque tenemos que recordar que en este tiempo, y sobre todo en el nacimiento de la iglesia, como le decía hace un momento, los discípulos estaban realmente asustados. Eran tipos que tenían miedo y estaban intimidados. Pero cuando fueron tomados y controlados por el Espíritu Santo, ¿qué cree? Empezaron a ser grandes líderes. Así que, no sé usted, ¿verdad? Pero creo que estamos viendo tiempos difíciles en nuestro país y tenemos que empezar a dejar de tener miedo. Porque si no nos atrevemos a hablar de Cristo, muy probablemente pronto van a querer inclusive sofocar el que aprendamos de Cristo. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 4 ahora, capítulo 4. Tiene que recordar que el pasaje que leímos de inicio era capítulo 2. Vamos ahora al 4. Versículo 23. Y dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Estamos hablando de Pedro y otro discípulo que tenían ahí preso, ¿verdad? Dice el versículo 24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz de Dios y dijeron, ojo, esta es una oración, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Están orando con palabra de Dios, ¿ya se fijó? Que por boca de David tu siervo dijiste, si lo dijo está en las Escrituras. Y dice dijiste, no dijiste, dijiste. Porque se amotinan, y ahí sí, ahí me falló Reina Valera, y porque se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Ahí va apenas la petición, mira sus amenazas. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Fíjese el truco. Que hablen tu palabra. ¿Usted cree que si les concede Dios que hablen su palabra, iba a recibir gloria? Claro que sí. Que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Eso no es una oración poderosa. Le están dando gloria al Señor y están orando con su palabra. Y fíjese, versículo 31. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué les están pidiendo? Que pudieran hablar con denuedo. Y dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¡Wow!
Este fue otro Pentecostés, ¿se está dando cuenta? Volvió a temblar la tierra, volvieron a sentir ese viento y fueron nuevamente llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Esto no es Hechos 2, esto ya es Hechos 4. ¿Qué quiere decir? Que si utilizamos nosotros, Pacto Vivo, el mismo principio de unidad, la misma presencia, vuelve a agitar las cosas. Así que el lugar donde estaban reunidos tembló, se sacudió mientras estaban en oración. Pero estaban en oración sobre una misma situación, basados en la palabra de Dios, buscando la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo vino y tomó la atmósfera y el control de todas las cosas. Así que tenemos problemas de atmósfera en muchas iglesias. Tenemos problemas de atmósfera. Porque ponemos una atmósfera con luces, humo y rock and roll, pero no una atmósfera llena del Espíritu Santo. Tenemos buena temperatura, buen ambiente, buenas sillas, pero no tenemos el confort del Espíritu Santo. No tenemos al Espíritu Santo tomando el control, haciendo temblar las cosas, y no vemos que sucedan cosas sobrenaturales, porque no estamos viendo el trabajo transformador de Dios en nuestra vida. Así que déjeme le digo algo, cuando el viento y el fuego se mezclan, no hay nada que los detenga, no hay nada que lo detenga. Dice Juan 3:8, ya voy cerrando. Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto nos habla de que es muy importante que tengamos al Espíritu Santo, pero también nos habla de la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de la que nos habla aquí Dios es de su soberanía. Él va a llegar y va a tomar el control donde Él lo vea pertinente, donde verdaderamente haya oración, donde verdaderamente haya unidad, donde verdaderamente haya obediencia. Así que cuando el viento le sopla al fuego, pues ese fuego va a salpicar para todos lados. Y si nosotros logramos hacer que esta iglesia se llene de fuego, del fuego del Espíritu Santo, que yo sé que sí lo hay, pero necesitamos más, vamos a empezar a salpicar a todas direcciones, a todas direcciones. Así que tenemos que hacer un plan y tenemos que entregarnos a ese plan y buscar insaciablemente la presencia del Espíritu Santo. Mire, hay mucha gente que dice que no necesita la iglesia, pero déjeme le digo que sí la necesitan y la iglesia es sumamente importante. Tenemos que venir a la iglesia, porque cuando recibieron el Pentecostal, ¿qué hicieron? El Pentecostés, ¿qué hicieron? Estaban unidos, no estaba cada quien en su casa orando. ¿Cómo estaban? Unidos. ¿Qué quiere decir? Que estaban congregados. Usted no puede querer tener el Espíritu Santo y ser un llanero solitario. No funciona de esa manera. Fíjese lo que nos dice Hebreos. Yo sé que ya se lo he leído en 2 o 3 ocasiones. Hebreos 10:24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. O sea, echarnos porras unos a otros, ayudarnos. Por eso también nos reunimos. Por eso platique con algún hermano, acérquese, salúdelo, abrácelo, estimúlelo. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Si está hablando de que no se congregan y luego dice exhortándonos, ¿qué quiere decir? Que usted tiene que ir con el hermano y dígale, hey, Misia, vámonos a la iglesia, no dejes de ir. Eso es exhortarla. No vayas a dejar de ir.
Vamos. Si usted conoce a un hermano, hermana, que no está viniendo, háblele, búsquelo, tráigalo, arrástrelo, amordácelo y tráigaselo. Échelo a la cajuela, amárrelo de la defensa y tráigaselo. Sino exhortándolos, dice. Y tanto más, fíjese cómo cierra, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Todo el mundo dice, ya viene Cristo, pero no se quieren acercar ellos a Cristo, ¿verdad? Así que cualquier creyente, cualquier simpatizante puede ser miembro de la iglesia local, pero tenemos que buscar verdaderamente pertenecer, ser familia, apoyarnos. Mucha gente dice, no necesito a la iglesia para la eternidad, porque el Señor ya me hizo salvo. Pues esa es una realidad, pero para que usted pueda ver al cielo manifestado aquí en la tierra, sí necesita congregarse. Sí necesita congregarse. Definitivamente necesitan a la iglesia. Y se les aparecieron lenguas como de fuego. Eso es lo que necesitamos, recibir lenguas como de fuego. Porque cuando nos llena el Espíritu Santo, nada nos va a poder detener. Y mire, dice Hechos capítulo 9, ya voy a terminar, pero no quiero dejar pasar esto. Hechos capítulo 9, 17. Y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Fíjale, Saulo cayó la ley, no era ese, era otro Saulo. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino. El Ananías no sé de dónde sacó eso, no lo vio. El Señor se lo dijo. Que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose, fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Versículo 20. Y enseguida, ya había recibido el Espíritu Santo, y enseguida estaba predicando a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Dos cosas importantes. Ananías, hasta antes de este versículo, no sabíamos que existía. Pablo no andaba buscando ni a los profetas, ni que le leyeran las cartas, ni en el concierto, no andaba buscando a nadie. Pablo estaba escondido, que no podía ni siquiera ver. ¿Qué le dije hace un momento? Cuando Dios lo quiere alcanzar, lo va a alcanzar donde usted esté escondido. Y aún, muy probablemente con el hermano que está enseguida de usted. No necesita andar usted buscando unciones en ningún lado, porque la única unción y el único poder es de Jesucristo. Así que dejémonos de andar con idolatrías, de andar haciéndole a los groupies. Tenemos que buscar la presencia del Señor en nuestra vida. Tenemos que verdaderamente comprometernos con el Señor. Mire, una última cosa. En el antiguo pacto, cuando queríamos encontrar el favor de Dios en nuestra vida, en la vida de esa gente, se establecía un altar. Y en ese altar se ponía fuego. Y sobre ese fuego se quemaba la ofrenda. ¿Estamos de acuerdo? Ahora nosotros que estamos en la gracia, nosotros tenemos altar. Y no tenemos un fuego físico. Pero si buscamos la presencia del Espíritu Santo, es un fuego consumidor. Porque Dios es fuego consumidor. Pero ese fuego consumidor necesita que se le ponga ofrenda.
Y esa ofrenda que se va a poner sobre el fuego consumidor del Espíritu Santo es tu vida, son tus pecados, son todas esas cosas que tienes que dejarle al Señor, son todas esas cosas que se tienen que consumir en el fuego del Espíritu Santo para que a partir de ahí empieces a tener una nueva vida en el Señor y una nueva realidad, y que el Espíritu Santo te acompañe en todo momento. Hebreos 12:29 es donde dice que nuestro Dios es fuego consumidor. Y a eso se refiere. Nosotros como la iglesia de Cristo tenemos que ser ese lugar donde tengamos altar, pero para ese altar es necesario que nosotros lleguemos y pongamos nuestra ofrenda. Porque el Señor es fuego consumidor. ¿Dónde está la alabanza? Sí. Así que el Espíritu Santo es ese viento recio. Y Él nos quiere dar nuevas formas de expresarse y de vivir en nuestra vida, que nosotros podamos reconocerlo, que podamos tener ese denuedo de compartir su palabra, que podamos tener ese poder, que podamos tener esa victoria que ya nos dio Cristo, pero que tenemos que vivirla, que Él quiere que vivamos por medio de su Espíritu Santo. Porque mire, el Espíritu Santo ya hizo su trabajo, el Espíritu Santo ya hizo su chamba. Él ya te estableció como creyente. Él ya te atrajo a esta iglesia local con lazos de amor, como familia. Pero ahora nosotros, como iglesia de Cristo, tenemos que empezar a vivir en fuego y en ese viento que nos va a dar el denuedo y el poder del Espíritu Santo. Así que cuando el Espíritu de Dios llegue con viento y fuego, vamos a sentir que esto va a temblar. Y no va a ser la bloquera que está con la máquina ahí, va a ser temblorina del Espíritu Santo. Y la gente allá afuera se va a preguntar, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando en esa bodega? ¿Qué está pasando en ese edificio? ¿Qué está pasando en ese aposento alto? Que está temblando, que está ese viento y que está ese fuego consumidor. Porque este lugar, y yo te lo puedo asegurar, Pacto Vivo, este lugar va a temblar, porque va a estar lleno del Espíritu Santo. Así que ponte de pie, porque hoy tenemos Santa Cena también. Gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con cada uno de nosotros. Y queremos ser reconocidos, Padre Santo, como esa casa de oración, ese lugar donde tu presencia esté presente de tal manera, por medio de tu Espíritu Santo, que cada persona que entre en este lugar se dé cuenta que aquí se vive de una manera diferente, que aquí se vive de una manera distinta, que aquí hay sanidad, que aquí hay restauración, que aquí hay fuego y que también aquí hay denuedo para predicar de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque así lo creemos, porque sabemos que tú siempre estás buscando nuevas maneras de poder relacionarte con cada uno de nosotros, tus hijos. Te damos gracias por la bendición de tener esta familia, pequeño remanente que tú has llamado Pacto Vivo. Te damos ya gracias, Señor. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Y de esta misma forma, cuando tomamos la cena del Señor, cuando compartimos el pan y el vino, es estar recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es el recordar cómo Él fue partido. Nosotros partimos este pan, lo compartimos. Es el recordar cómo su sangre nos ha limpiado y nos ha llevado y llamado a salvación. Pero algo que sí tenemos que hacer es tomar esta cena considerando
ahorita me los quita los lentes para que no esté jugando con ellos. ¿Qué le parece si nos ponemos a cuentas primeramente con Dios y le decimos: Señor, perdóname porque a veces te juzgo, o a veces te he dicho por qué no estás conmigo cuando Él siempre está con nosotros, o a veces le decimos: ¿por qué no me escuchas cuando los que estamos alejados de Él somos nosotros? O a veces hemos pedido justicia por lo aquello que nosotros creemos que es justo, cuando no tiene nada que ver con la justicia de Dios. O simplemente por el hecho de que no lo amamos a Él en primer lugar. Padre, en el nombre de Jesús, este día, Señor, 1 de septiembre, en el que celebramos la Santa Cena, en el que recordamos, Dios de la gloria, el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, en la que recordamos, Señor, que tú nos amaste primero, nos alcanzaste para darnos vida eterna, y no hemos estado, Señor, lo suficientemente agradecidos, Padre. Hemos pensado, Señor, que eres un Dios a nuestra imagen, y no es así, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque no hemos sido hijos, Señor, entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Hemos sido muchas veces como los Gálatas, que nos hemos dejado encantar por otras situaciones, sin entender que todo se trata de ti, que tú eres el primero, el principio y el fin. Señor, perdónanos. Perdónanos porque nos ha faltado, Señor, decirte gracias, también por las tribulaciones, también por las dificultades. Gracias, porque en medio de las dificultades es cuando más oramos, más estamos cerca de ti. Gracias porque también en las dificultades, Dios, podemos ver tu mano de favor, de poder y de gracia. Perdónanos, Señor. Límpianos, Dios de la gloria, con la sangre de Jesucristo. Sopla en nuestro entendimiento. Abre nuestros ojos, Señor. Límpialos con colirio. Destapa nuestros oídos y, como dijo David, Señor, pon un corazón limpio y puro en cada uno de nosotros. Que podamos dar el fruto del Espíritu Santo. Que podamos, Señor, llegar a sacar una sonrisa de tu rostro y que puedas decir: buen siervo y fiel. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y asimismo, Señor, nosotros perdonamos a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han lastimado, a aquellos, Dios de la gloria, que nos han hecho daño en algún momento de nuestra vida. Ayúdanos, Dios de la gloria, a nosotros restituir también el daño que hemos hecho, sin esperar, Señor, que aquel que nos ofendió restituya, porque nosotros lo haremos, Padre. Restituiremos por quienes somos en Cristo Jesús, no por lo que esperamos de las demás personas. Te damos gracias, Dios de la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Y tomando el pan, el Señor dijo algo como esto: este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y son muertos. El que come de este pan vivirá eternamente. Coma el pan, por favor.
Señor.